Mucho antes de que la tierra fuera medida, repartida o escrita en mapas, el mundo era entendido como un espacio vivo. El bosque no era solo madera, el río no era solo agua que corría, el cerro no era una elevación de piedra. Cada uno de ellos tenía presencia, voluntad y carácter. Nada estaba vacío, nada existía sin dueño. En ese mundo antiguo, los Engen eran los guardianes invisibles de la naturaleza. No eran dioses lejanos ni espíritus abstractos. Eran presencias concretas, ligadas a un lugar específico. Un río tenía su Engen, un bosque tenía el suyo, una vertiente, un humedal, una quebrada, incluso una gran piedra, podían estar habitados por uno de estos dueños invisibles. La relación con ellos no era simbólica, era real, cotidiana y seria. Nadie entraba a un territorio sin respeto. Nadie tomaba más de lo necesario. Nadie alteraba el equilibrio sin consecuencias. Porque el Engen observaba, escuchaba y respondía. El mundo, para los antiguos, estaba ordenado por acuerdos invisibles. La naturaleza ofrecía sustento, abrigo y alimento, pero exigía respeto. Ese pacto no estaba escrito. Se transmitía de generación en generación a través de la palabra, de la experiencia y de la advertencia. Cuando alguien enfermaba sin causa aparente, cuando un animal desaparecía, cuando una tormenta arrasaba un lugar preciso, no se lo entendía como azar. Algo había sido quebrado, algún gen había sido ofendido. Cada territorio tenía su carácter. Algunos Engen eran generosos, otros severos. Algunos permitían la caza y la recolección si se hacía con cuidado. Otros exigían ofrendas antes de cualquier intervención. Entrar a un espacio sin pedir permiso era un acto grave, una falta que podía pagarse caro. Los antiguos sabían reconocer esos límites. Antes de cruzar un río importante, se hablaba. Antes de internarse en un bosque profundo, se observaba. Antes de tomar agua de una vertiente, se ofrecía algo a cambio. Un gesto, una palabra, un pequeño objeto. No por superstición, sino por respeto. El Engen no era visible, pero su presencia se sentía. En el silencio del bosque cerrado, en el sonido distinto del agua, en la forma en que el viento golpeaba ciertas laderas. Aprender a leer esas señales era parte del conocimiento ancestral. Desde pequeños, se enseñaba a los niños a no gritar en ciertos lugares, a no romper ramas innecesariamente, a no burlarse de lo que no entendían. El territorio no era un recurso, era un ser con memoria. Cuando llegaron fuerzas externas que no compartían esta visión, el conflicto no fue solo por la tierra. Fue por la forma de entender el mundo. Donde unos veían propiedad, otros veían equilibrio. Donde unos veían explotación, otros veían límites sagrados. La ruptura de ese orden invisible trajo consecuencias profundas. Bosques talados sin permiso. Ríos desviados sin respeto. Lugares antiguos profanados. Para los antiguos, aquello no era solo invasión material, era una agresión espiritual. Los Engen, guardianes silenciosos, no abandonaban fácilmente su territorio. La memoria oral habla de castigos, de enfermedades, de pérdidas inexplicables que caían sobre quienes ignoraban las normas antiguas, no como venganza, sino como restauración del equilibrio. En este mundo, la naturaleza no era muda. Hablaba, advertía y respondía. Y quienes sabían escuchar, sobrevivían mejor. Quienes no, pagaban el precio. Así se sostenía el orden del mundo antiguo. No por leyes escritas, sino por respeto profundo a lo invisible. Un respeto que regulaba la vida diaria, la guerra, la caza, la siembra y el tránsito por la tierra. Los Engen no gobernaban desde el cielo. Gobernaban desde el lugar mismo que protegían. Eran el bosque siendo bosque, el río siendo río, la montaña siendo montaña, invisibles, pero presentes, silenciosos, pero atentos. Y mientras ese orden se mantuvo, el mundo tuvo equilibrio, el mundo no estaba vacío. Nada lo estaba. Para quienes habitaban los bosques, los ríos y las montañas del sur, cada espacio tenía presencia, voluntad y memoria. Allí donde el ojo veía solo agua corriendo o árboles inmóviles, existía una fuerza que observaba y respondía. Esa fuerza no era lejana ni abstracta, estaba anclada al lugar mismo.
Así se entendía el orden del mundo. Los NGen no eran dioses en el sentido en que los extranjeros entendían a sus divinidades. No gobernaban desde lo alto ni desde un lugar apartado. Habitaban el entorno inmediato. Eran los custodios de lo que existe. El río, el cerro, el bosque, la vertiente, el viento que baja desde la cordillera. Cada uno tenía su ámbito, su carácter y sus límites. El agua, por ejemplo, no era solo agua. Los ríos tenían dueño. Las lagunas también. Antes de beber, antes de cruzar, antes de pescar, se debía reconocer esa presencia. No hacerlo era una falta grave. El equilibrio podía romperse. El castigo no siempre era inmediato, pero llegaba. Enfermedades, extravíos, accidentes, sequías. Nada ocurría sin causa. El bosque era uno de los espacios más respetados. No se entraba sin cuidado, no se tomaba más de lo necesario. Cortar un árbol requería intención clara y respeto. El NGen del bosque observaba. Si alguien actuaba con soberbia, el entorno mismo se volvía hostil. El camino se cerraba, la noche se hacía más espesa. Los sonidos confundían al viajero. Este orden no se imponía por miedo, sino por conocimiento transmitido. Desde pequeños, se enseñaba que la tierra no pertenecía al hombre, sino que el hombre caminaba sobre algo que tenía vida. Cada acción dejaba huella. Cada gesto tenía consecuencia. Así se formaba una relación de cuidado mutuo entre las personas y el entorno. Los NGen no hablaban con palabras comunes. Se manifestaban a través de señales. Un cambio brusco en el clima, un ruido extraño en el monte, un animal que se comportaba de forma inusual. Quien sabía observar entendía. Quien ignoraba, sufría. La sabiduría consistía en aprender a leer esos signos. Había NGen benévolos y otros severos. Algunos protegían, otros advertían. No eran buenos ni malos, cumplían su función. El equilibrio del mundo dependía de que cada uno permaneciera en su lugar, y de que los humanos no traspasaran ciertos límites. Cuando esos límites se quebraban, el desorden se expandía. La llegada de extraños alteró profundamente este equilibrio. Los nuevos asentamientos no reconocían a los NGen. Se talaban bosques sin ceremonia, se desviaban ríos, se explotaban tierras sin pedir permiso. Para los habitantes antiguos, aquello no era solo una invasión material, sino una ruptura espiritual del mundo. Las consecuencias no tardaron en percibirse. Enfermedades desconocidas, fenómenos extraños, cambios en el entorno. Muchos interpretaron estos hechos como señales claras de que los NGen estaban siendo ofendidos. El territorio reaccionaba ante el abuso. No era venganza, era respuesta. En este contexto, el rol de quienes podían comunicarse con estas fuerzas se volvió crucial. No cualquiera podía hacerlo. Se requería sensibilidad, aprendizaje y una disposición especial. Estas personas actuaban como mediadores, buscando restablecer el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Los rituales no eran actos vacíos. Cada gesto tenía sentido. Cada palabra tenía peso. Se ofrecía algo a cambio. Respeto, cuidado, agradecimiento. No se pedía sin dar. Esa reciprocidad sostenía el orden antiguo. Mientras se respetó, el mundo permaneció estable. Los NGen, invisibles para muchos, eran una presencia constante. No se los representaba con imágenes fijas, porque su forma no era única. Podían manifestarse como animal, como sonido, como sensación. Intentar encerrarlos en una figura era limitar lo que no podía ser limitado. Así se entendía la naturaleza, no como un recurso, sino como una red viva de relaciones. El ser humano no estaba por encima, sino dentro de esa red. Cada paso debía darse con conciencia. Cada acción debía considerar lo que no se ve. Este conocimiento no estaba escrito en libros. Vivía en la memoria, en el relato, en la experiencia directa. Pasaba de una generación a otra como advertencia y enseñanza. Mientras se escuchara, el mundo seguiría en equilibrio. El respeto hacia los NGen no era un gesto simbólico ni una creencia abstracta. Era una norma que regulaba cada acción humana sobre la naturaleza. Cuando ese respeto se quebraba, las consecuencias no tardaban en manifestarse. No siempre eran inmediatas, ni siempre visibles, pero se hacían sentir con el tiempo.
como una advertencia silenciosa de que algo había salido del orden correcto. En la memoria antigua se decía que el territorio no pertenecía al ser humano, sino que el ser humano habitaba un espacio que tenía dueños invisibles. Cortar un árbol sin permiso, alterar el curso de un estero, profanar un lugar sagrado o actuar con soberbia frente a la tierra era interpretado como una ofensa directa a los Engen, y una ofensa, tarde o temprano, debía ser respondida. Las señales de un Negen molesto podían ser sutiles al comienzo. Un animal que dejaba de aparecer, un río que cambiaba su comportamiento, un bosque que se volvía hostil. Con el tiempo, esas señales podían transformarse en enfermedad, mala fortuna o desgracia colectiva. No se trataba de castigos arbitrarios, sino de un desequilibrio provocado por la ruptura de una relación antigua. Cuando algo así ocurría, la comunidad buscaba entender la causa. No se preguntaban únicamente qué había pasado, sino quién había sido ofendido. El problema no se resolvía con fuerza ni con imposición, sino con comprensión y restitución. Había que reconocer el error, reparar el daño y volver a establecer el vínculo roto con el Ngen correspondiente. En ese proceso, la Machi cumplía un rol fundamental. A través del canto, del trance y de la comunicación espiritual, intentaba identificar qué fuerza había sido alterada. No era un acto simple ni inmediato. Podía requerir días de preparación, ayuno y observación. La Machi escuchaba lo que no era audible para los demás y veía lo que permanecía oculto al ojo humano. Una vez identificado el Ngen ofendido, se realizaban ceremonias específicas. No todas eran iguales. Cada lugar, cada fuerza natural, exigía un modo distinto de reparación. Podía tratarse de ofrendas simples, palabras pronunciadas con respeto o rituales más complejos, donde participaba toda la comunidad. El objetivo no era pedir perdón de forma humillante, sino restablecer el equilibrio perdido. Este sistema de creencias actuaba como una forma profunda de regulación ambiental. No existían leyes escritas ni castigos impuestos por autoridades externas, pero sí una conciencia colectiva de que la naturaleza observaba y respondía. Esa conciencia limitaba la explotación desmedida y fomentaba una relación cuidadosa con el entorno. Cuando llegaron fuerzas externas que no reconocían a los Ngen, ese equilibrio comenzó a romperse de manera más grave. La tala indiscriminada, la alteración de ríos, la construcción sobre espacios sagrados y el uso violento del territorio fueron interpretados como agresiones constantes. Desde la mirada espiritual mapuche, no solo se estaba dañando la tierra, sino provocando la ira de múltiples fuerzas invisibles. Las desgracias, las resistencias y los conflictos que siguieron, fueron leídos también desde esa lógica. No se trataba únicamente de una guerra entre hombres, sino de una lucha donde el orden natural había sido violentado. Los Ngen, silenciosos y persistentes, seguían presentes, aunque muchos ya no supieran escucharlos. Aún en tiempos de crisis, la idea de los Ngen no desapareció. Se transformó, se ocultó, se transmitió en voz baja, en lugares donde el bosque resistía, donde el agua seguía fluyendo libre, donde la montaña no había sido profanada. Se decía que los Ngen continuaban allí, vigilantes, esperando respeto. La relación con estas fuerzas invisibles enseñaba que el poder no siempre es visible, que no todo lo que gobierna necesita imponerse con violencia. Los Ngen no conquistaban ni dominaban, simplemente existían, sosteniendo el equilibrio del mundo natural. Cuando ese equilibrio se respetaba, la vida fluía. Cuando se rompía, el daño alcanzaba a todos. Así, la creencia en los Ngen no era una superstición aislada, sino una manera profunda de entender el lugar del ser humano en el mundo. No como dueño absoluto, sino como parte de una red viva, antigua y frágil, donde cada acción tenía consecuencias más allá de lo inmediato. Con el paso del tiempo, la presencia de los Ngen no se desvaneció, aunque el mundo alrededor cambiara. Aun cuando nuevas autoridades intentaron imponer otras formas de entender la tierra, los ríos y los bosques, la relación antigua no se quebró del todo. Para quienes habitaban esos territorios, los Ngen seguían allí, silenciosos, atentos, observando el trato que se daba a cada espacio. La memoria de los Ngen no se conservaba en textos ni en símbolos visibles. Vivía en los gestos cotidianos, en las advertencias dichas en voz baja,
en los relatos transmitidos junto al fuego. Se enseñaba desde pequeños que no todo lo que existe puede tomarse sin consecuencias, que cada lugar posee un equilibrio que no debe romperse. Esta enseñanza no era una creencia abstracta, sino una forma concreta de ordenar la vida. Cuando un río cambiaba su curso, no se interpretaba como un simple capricho de la naturaleza. Se entendía como una respuesta. Cuando el bosque enfermaba o los animales se alejaban, no era solo escasez, era una señal. El mundo hablaba a través de esos cambios, y los NGen eran quienes sostenían ese lenguaje invisible. El respeto hacia ellos no implicaba temor constante, sino conciencia. No se evitaban los lugares sagrados por miedo, sino por comprensión. Sabían que cada espacio tenía su función y su dueño, y que el equilibrio dependía de no forzar aquello que no debía ser forzado. Así, la relación con la tierra no era de dominio, sino de convivencia. Incluso en tiempos de guerra y desplazamiento, esta visión persistió. Aunque las comunidades se vieran obligadas a moverse o a adaptarse, el reconocimiento de los NGen viajaba con ellas. No importaba cuán lejos se fuera. Al llegar a un nuevo río o a un nuevo bosque, lo primero era observar, escuchar, comprender. Nada se hacía sin antes reconocer a quien habitaba ese lugar desde siempre. Los relatos antiguos hablan de consecuencias para quienes olvidaban esta norma, no como castigos arbitrarios, sino como rupturas del equilibrio. Enfermedades repentinas, pérdidas inexplicables, accidentes que parecían inevitables. Todo tenía una causa ligada al irrespeto, a la soberbia de creerse dueño de lo que no pertenecía a nadie en particular. Con el avance de nuevas formas de organización, esta manera de entender el mundo fue muchas veces despreciada o ridiculizada. Se intentó reducirla a superstición, a ignorancia. Sin embargo, para quienes seguían viviendo cerca de ríos, montañas y bosques, los NGen continuaron siendo una presencia real. No necesitaban pruebas externas. Bastaba la experiencia transmitida por generaciones. Hasta hoy, en los lugares donde la naturaleza permanece viva, el recuerdo de los NGen sigue marcando límites. No todos los árboles se cortan. No todas las aguas se desvían. No todos los cerros se profanan. Hay silencios que aún se respetan, decisiones que todavía se toman con cautela, como si alguien observara desde lo invisible. Así, los NGen no son solo figuras del pasado, representan una forma antigua de comprender el mundo, donde el ser humano no ocupa el centro absoluto, sino que comparte el espacio con fuerzas que no controla. Son la memoria de una relación profunda con la naturaleza, construida sobre el respeto y la observación. Hablar de los NGen es hablar de un orden distinto, donde cada elemento tiene su lugar y su guardián. Un orden que no se impone, sino que se reconoce. Un orden que, pese al paso del tiempo y a los cambios impuestos, nunca desapareció del todo. Y mientras los ríos sigan corriendo, los bosques respiren, y las montañas permanezcan en silencio, los NGen continuarán allí invisibles pero presentes, recordando que la tierra no es una posesión sino un equilibrio que puede perderse si se olvida quiénes son sus verdaderos dueños.